Casio sentía el peso del mundo no sobre sus hombros, sino sobre el eje de la rueda derecha de su carreta. El sol del mediodía caía a plomo sin piedad, calcinando el aire y haciendo que el fino polvo del camino de tierra se alzara en una neblina perezosa con cada ráfaga de viento caliente. Durante horas, quizá días, había contemplado el mismo paisaje monótono extenderse ante sus ojos. Una sucesión de árboles secos, hierba amarillenta y un cielo tan pálido que parecía desteñido por el calor. Su caballo, un animal viejo y de aspecto cansado que llevaba con él más tiempo del que quería admitir, respiraba con dificultad. El sudor marcaba el cuero de su lomo en patrones oscuros y húmedos. El ritmo era lento, casi meditativo, una cadencia de cascos, crujido de madera y el zumbido insistente de algún insecto que parecía burlarse de su interminable viaje. La monotonía era tan profunda que casi se convirtió en una compañera de viaje, una pesada manta que amortiguaba sus pensamientos y convertía las horas en una masa uniforme de polvo y cansancio. Pensó en la ciudad que lo esperaba, en la pequeña ganancia que obtendría de la venta de sus bienes, en la promesa de un colchón suave y una comida caliente. Eran estos pequeños pensamientos los que lo mantenían en movimiento, pequeñas chispas de propósito en un océano de agotamiento. No notó la zanja al borde del camino, oculta por una mata de maleza más verde y traicionera. No fue una sacudida violenta, sino una rendición suave y terrible. La rueda delantera derecha simplemente se hundió en la tierra blanda y todo el carro se tambaleó hacia un lado con un largo y arrastrado crujido de madera que protestaba. El caballo se detuvo de inmediato, sintiendo la repentina resistencia, y el silencio que siguió fue más fuerte y alarmante que todo el ruido anterior. El zumbido del insecto parecía haber cesado. El viento contenía la respiración. De repente, el viaje ya no era monótono, estaba roto, interrumpido. Casio permaneció inmóvil por un momento, su cerebro negándose a procesar la imagen del carro inclinado, la rueda tragada por la tierra. Era un obstáculo tan absoluto y determinante que parecía más un muro que un accidente. El camino seguía abierto y atractivo, pero para él, en ese instante, simplemente había dejado de existir. El mundo entero se había reducido a ese metro cuadrado de barro y madera rota. La fatiga, que antes había sido su compañera de fondo, ahora cobraba protagonismo, aplastándolo con fuerza. Sentía cada músculo dolorido, cada gota de sudor en su frente pesaba una tonelada. El largo viaje ya no se trataba de la distancia a recorrer, sino de la imposibilidad de avanzar ni un centímetro más. La primera oleada de emoción que lo azotó no fue preocupación ni tristeza, sino una rabia ciega y primaria. Un calor le subía del estómago al pecho, quemándole la garganta. Era la rabia de la impotencia, la furia de alguien traicionado por su propio camino. Sus nudillos se pusieron blancos al agarrar las riendas con fuerza. El cuero crujió bajo la presión, apretó los dientes, miró al caballo y el pobre animal exhausto se convirtió en el blanco de toda su frustración contenida. No era culpa del caballo, una parte racional de su cerebro lo sabía, pero la lógica había sido expulsada por la marea roja de rabia. Saltó del carro, con los pies azotando, y agarró el látigo. El crujido en el aire fue agudo, un corte en el pesado silencio. Asestó un tajo al lomo del animal, no una, sino varias veces gritando palabras inconexas de orden y furia. «¡Vamos! ¡Tira! ¡Sal de ahí! ¡Inútil!». El caballo, asustado y exhausto, se encabritó, tensando los músculos de las patas traseras, intentando obedecer, intentando sacar el peso muerto del carro de aquel pozo fangoso. La madera crujió aún más fuerte, las juntas parecieron a punto de desintegrarse, pero la rueda no se movió ni un centímetro.
Solo se hundió un poco más. Casio arremetió una y otra vez, con el sudor corriéndole a los ojos, cegándolo. Cada golpe era un acto de desesperación, un intento de transferir su propia voluntad al mundo mediante la fuerza bruta, de doblegar la realidad a su voluntad mediante la violencia. Pero la realidad no se doblegó. El carro permaneció inmóvil, un monumento a su fracaso. Tras varios minutos de esta lucha demencial, la energía de su rabia se desvaneció, dejando solo el amargo y vacío residuo de la frustración. El látigo cayó de su mano, inútil. Sus hombros se desplomaron, su pecho jadeando en busca de aire, pero lo que aspiró solo parecía más polvo y derrota. Contempló la escena, el caballo tembloroso, con marcas rojas en el pelaje, la carreta torcida, una imagen patética de su propio fracaso. La furia se disipó, y en su lugar quedó una parálisis total. Ya no sabía qué hacer. Todas las opciones parecían haberse agotado en esos minutos de violencia inútil. El camino, el sol, el viaje, todo perdió su sentido. Se sintió pequeño, insignificante ante ese estúpido obstáculo. Frustración era tan completa que se transformó en una forma de rendición, un abandono de toda esperanza y esfuerzo. Estaba atrapado, no solo por la rueda en la zanja, sino por su propia rendición. Derrotado, Casio se arrastró hasta el borde del camino, moviéndose con la lentitud de un hombre que hubiera envejecido décadas en apenas minutos. Cayó al suelo seco. El impacto levantó una pequeña nube de polvo que no tuvo la energía para percibir. El silencio reinó de nuevo, pero esta vez diferente. Ya no era un silencio apacible, sino un vacío denso, llenado solo por su propio jadeo audible y el resoplido exhausto del caballo, que se erguía como una estatua de resignación. El sol seguía pegando fuerte en la coronilla, pero apenas lo sentía. El calor exterior no era nada comparado con el frío que se instalaba en su pecho, un vacío gélido donde antes había habido furia y antes de eso, propósito. Se miró las manos, apoyadas en las rodillas, manos fuertes, callosas por años de trabajo, de sujetar riendas, de cargar peso, de construir y reparar. Ahora parecían herramientas inútiles, sin función, ante un problema que su fuerza no podía resolver. Miró la carreta, inclinada como una lápida torcida por su viaje fallido. Contempló el camino que ya había recorrido y el que se extendía ante él, ambos pareciendo igualmente imposibles. Retroceder era admitir la derrota total. Avanzar, una fantasía. Estaba física y espiritualmente desamparado, sintiéndose aplastado por una oleada de absoluta impotencia, la mayor que había sentido en toda su vida, hizo lo único que le quedaba. Levantó la cara al cielo. No era un gesto de reverencia ni de fe habitual. Era el último recurso de un hombre que había agotado todas sus fuerzas, toda su ira y toda su esperanza. El cielo azul pálido lo miraba, inmenso, indiferente, y Casio gritó. Su voz era ronca, un susurro roto por la desesperación. No era una oración hermosa ni bien formulada, sino un grito de ayuda arrancado de lo más profundo de su alma. No pidió fuerzas para sí mismo, pues ya no creía poseerlas. Pidió intervención. Rezó para que Dios, si lo escuchaba, enviara a alguien o algo más fuerte que él. Que enviara a un ángel poderoso, una criatura de fuerza celestial, para llevar a cabo la tarea que él, un simple mortal, se sentía incapaz de completar. Que trajera a alguien que hiciera el trabajo pesado en su lugar, que simplemente sacara esa rueda del lodo y lo encaminara de nuevo. Tras pronunciar esas palabras, bajó la cabeza. El peso de la vergüenza agravó su derrota. Se sintió tonto, un hombre adulto pidiendo magia para resolver sus problemas. El silencio que siguió pareció aún más profundo y esperó, sin esperar realmente nada, inmerso en la quietud de su propia desesperación.
No pudo precisar cuánto tiempo permaneció allí, cabizbajo, con el mundo reducido al polvo de sus botas y el latido de su propio corazón desacelerándose. Fue un sutil cambio en el ambiente lo que lo sacó de su letargo. El aire, antes pesado y sofocante, de repente parecía más ligero, más fresco. El incesante zumbido de los insectos se había desvanecido y un silencio distinto se instaló en él, una quietud que no estaba vacía, sino llena de una presencia serena. Sintió un escalofrío, la inconfundible sensación de no estar ya solo. De mala gana, temiendo que su mente cansada le jugara una mala pasada, levantó la vista. Y entonces la vio. A pocos metros de él, en medio del polvoriento camino, había una figura. No había cegadora ni sonido de trompetas, solo una aparición silenciosa y serena. El hombre, porque parecía un hombre, era alto e imponente, pero su presencia no era amenazante. Irradiaba una paz profunda e inquebrantable. Su ropa era sencilla, pero parecía inmune al polvo y al sudor del lugar. Su rostro estaba sereno y sus ojos reflejaban una sabiduría ancestral y paciente. Simplemente se quedó allí, observando a Casio sin juzgarlo. Casio parpadeó, seguro de que era un espejismo, alucinación nacida del sol y la angustia. Pero la figura no desapareció, permaneció sólida, real, un punto de calma en medio de su caos. La comprensión lo golpeó con la fuerza de una ola. No era un espejismo. Su plegaria, su grito ronco y desesperado al cielo vacío, había sido escuchado y respondido. Una oleada de alivio tan poderosa que casi lo derribó recorrió su cuerpo, disolviendo la tensión en sus hombros y el nudo en su estómago. Lágrimas de gratitud brotaron de sus ojos y corrieron por su rostro manchado de polvo. Se puso de pie de un salto, torpemente, tropezando con sus propias piernas en la prisa. No cuestionó, no dudó. En su mente, la identidad de ese ser era incuestionable. Era el ángel fuerte que había pedido. Corrió hacia ella y, sin aliento, comenzó a hablar, las palabras atropelladamente. «Viniste. Gracias a Dios que viniste». Señaló frenéticamente la carreta, explicando lo obvio, señalando la rueda atascada, su imposible situación. «Por favor», suplicó, con la voz entrecortada por la emoción y una renovada esperanza. «Usa tu fuerza. Sácalo de ahí. No puedo. Por favor, simplemente saca la carreta de la zanja». Miró a la figura celestial con la expectación de un niño, seguro de que su problema estaba a punto de resolverse milagrosamente. Casio se quedó quieto, con el corazón latiendo, con una esperanza vibrante y desesperada. Esperaba el milagro, el gesto de poder que lo resolvería todo. El ángel Auriel, sin embargo, no se movió. Simplemente continuó mirándolo y su silencio, antes pacífico, comenzó a extenderse, volviéndose pesado, denso e incómodo. La euforia de Casio comenzó a flaquear, dando paso a una semilla de confusión. ¿Por qué la demora? ¿Acaso la solución no era obvia? Cada segundo que pasaba parecía llevar la esperanza de Casio al límite. Finalmente, Auriel habló, y su voz, aunque perfectamente tranquila y sin rastro de malicia, golpeó a Casio con la fuerza de un muro de piedra. «No», dijo, una simple palabra que cortó el aire y destrozó todas las expectativas. «No sacaré tu carreta de la zanja». La conmoción fue tan inmediata y profunda que Casio sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. La esperanza que lo había llenado segundos antes se evaporó, dejando un vacío de incredulidad y una punzada de indignación. ¡Qué demonios! Había rezado, había suplicado. Su plegaria había sido respondida con aquella aparición milagrosa, y ahora se le negaba la ayuda. ¿Qué clase de juego cruel era? Este abrió la boca para protestar, para discutir, para exigir una explicación, pero las palabras no le salían. Había una autoridad en la postura de Auriel,
una firmeza en su mirada que acallaba cualquier objeción. El ángel continuó entonces, con su voz serena, explicando la verdad que Casio no quería oír. «Mi misión aquí no es resolver tu problema», dijo Auriel, «sino asegurarme de que intentes resolverlo tú mismo». La declaración quedó suspendida en el aire, obligando a Casio a revaluarlo todo. «Me pediste fuerza, Cassius, pero la fuerza que necesitas no me la puedes dar. Pediste ayuda, pero la verdadera ayuda no es un acontecimiento externo que te rescate de tus dificultades. Es una llama interior que te permite superarlas. Tu oración fue escuchada, pero no de la forma que tu impaciencia deseaba». Cada palabra parecía reconfigurar la realidad. Cassius quería un trabajador divino, recibió un mentor. Quería un atajo, recibió una lección. Y entonces llegó la frase selló su comprensión, una verdad tan simple y, sin embargo, tan aplastante que resonó en el silencio del camino. «Entiende esto», dijo el ángel con inquebrantable claridad. «Ni siquiera Dios puede ayudar a un hombre que no está dispuesto a actuar». Ese fue el final de la discusión. No era un castigo, era un principio universal. El ángel no estaba allí para ser su sirviente, sino para recordarle su propia responsabilidad. La ayuda divina no podía sustituir el esfuerzo humano, y Casio, atónito, comenzó a comprender que el verdadero obstáculo no era la rueda en el barro. Las palabras de Auriel flotaron en el aire caliente, perforando las capas de frustración y autocompasión de Casio como ninguna otra cosa lo había hecho. La indignación que había sentido momentos antes se disipó como humo, reemplazada por una oleada de vergüenza tan intensa que lo hizo sonrojar. El calor le subió del pecho a la cara y ya no pudo sostener la mirada serena del ángel. Sus ojos cayeron, fijos en el polvo de sus propias botas, como si allí pudiera encontrar un lugar para esconderse de sí mismo. Repasó mentalmente los eventos de la última hora, su rabia ciega contra el caballo, la violencia inútil del látigo, su rendición inmediata y, lo peor de todo, su súplica para que alguien más hiciera su trabajo. Ya no veía a un hombre desafortunado, una víctima de las circunstancias. Veía a un cobarde, veía a un hombre que se había dado por vencido. El peso de esta comprensión era casi insoportable. Con la voz quebrada, apenas capaz de formar las palabras, confesó la verdad que apenas se había admitido a sí mismo. «No lo intenté», susurró con las palabras rasgándole la garganta. «Ni siquiera lo intenté de verdad. Miré la rueda, miré el peso de la carreta y me sentí demasiado débil. Pensé que era imposible para mí. Por eso no hice nada. Me rendí antes de empezar porque no creía poder hacerlo». La confesión lo dejó al descubierto, despojado de todas sus excusas. Al oírla, la expresión de Auriel cambió. La austera firmeza en su rostro dio paso a una profunda compasión, una comprensión que no disminuyó la lección, sino que la envolvió en empatía. Había esperado esa admisión. Dio un paso más cerca, y su voz, ahora más suave, no ofreció perdón, sino una nueva perspectiva. «Y esa sensación, Casio», dijo Auriel con dulzura, «esa creencia de que eras demasiado débil, ese era el verdadero obstáculo, mucho más pesado que tu carreta, mucho más profundo que esta zanja». Luego explicó la naturaleza de la ayuda que Casio había invocado. La ayuda divina no sustituye el esfuerzo, sino que lo acompaña. No viene a llevar tus cargas, camina a tu lado para que descubras que tienes la fuerza para llevarlas. No estoy aquí para presionarte. Estoy aquí para presenciar tu esfuerzo, para que sepas que tu intento no es en vano. La vergüenza de Casio no desapareció, pero ahora se mezclaba con algo nuevo, una frágil y diminuta chispa de comprensión. No lo habían abandonado, lo habían desafiado. Las palabras de Auriel se asentaron en el alma de Casio, no como un peso, sino como un cimiento.
La vergüenza que lo consumía comenzó a transformarse, a transmutarse en una energía diferente. Ya no era una vergüenza lo que lo paralizaba, sino una que lo impulsaba a redimirse, a demostrar no al ángel, sino a sí mismo, que era más que el hombre al que había renunciado. Respiró hondo. El aire llenó sus pulmones con algo más que oxígeno, determinación. Lentamente levantó la cabeza. Primera vez miró directamente a Uriel, y en su mirada ya no había súplica ni desesperación, sino una aceptación silenciosa y una determinación renovada. No necesitó decir nada. El ángel asintió sutilmente, en un gesto de reconocimiento. Dicho esto, Casio se giró y caminó hacia su carreta. Cada paso era deliberado, cargado con el significado de esa decisión. No era el andar tambaleante de un hombre derrotado, sino la marcha de un soldado que se dirige a su propia batalla. Ignoró al caballo, ignoró las riendas, fue directo a la parte trasera del carro, al epicentro de su fracaso. Allí se detuvo y contempló la rueda, medio sumergida en la tierra oscura y húmeda. El enemigo no parecía más pequeño ni menos intimidante. La tarea seguía pareciendo colosal, pero algo en su percepción había cambiado radicalmente. Ya no evaluaba sus posibilidades de éxito. Simplemente se preparaba para el esfuerzo. Dobló las rodillas, buscando un punto de apoyo firme en el polvo, sintiendo la tierra firme bajo las suelas desgastadas de sus botas. Apoyó las manos en la áspera madera del carro, sintiendo las astillas y las ranuras bajo sus palmas callosas. Cerró los ojos un instante, vaciando su mente de dudas, miedos, toda su historia de debilidad. En ese instante solo existían él, el carro y la necesidad de empujar. Respiró hondo por última vez, conteniéndola en el pecho, y luego, con un gruñido que rompió el silencio, empujó. Todo su ser estaba concentrado en ese único acto. Los músculos de su espalda se contrajeron, las venas de su cuello se hincharon, sus piernas temblaron por el esfuerzo de luchar contra un peso muerto, una fuerza inerte que representaba toda su inercia anterior. El carro no se movió. Era un muro, sólido, infranqueable, pero él no cedió. Mantuvo la presión, con el rostro contraído por el esfuerzo, el sudor perlando su frente. Empujó con la fuerza de su frustración, su vergüenza y esa pequeña chispa de esperanza que el ángel había encendido en su interior. En el punto álgido de su esfuerzo, cuando sus músculos ardían y sus pulmones pedían aire, cuando la traicionera voz de la duda empezó a susurrarle al oído que todo era inútil, algo ocurrió. No fue una sacudida, no fue una victoria violenta, fue una rendición. Un suave gemido surgió de la tierra, un sonido de succión al liberarse. Y entonces, la resistencia que parecía absoluta simplemente se desvaneció. El carro se movió de repente. La sorpresa fue tan grande que Casio casi se cae al suelo, impulsado por el vacío dejado por el peso desaparecido. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendido. El vehículo no solo salió de la cuneta, se deslizó hacia adelante con una facilidad desconcertante, casi como si no tuviera peso. Rodó suavemente unos metros por el camino llano y se detuvo, perfectamente alineado, como si nada hubiera sucedido. Casio permaneció de pie, jadeando, con el cuerpo aún vibrando por un esfuerzo que de repente se había vuelto innecesario. Miró el carro, intacto. Observó la cuneta, ahora solo un agujero inofensivo en la cuneta. ¿Cómo era posible? Su mente intentaba desesperadamente procesar lo sucedido. ¿Había sido el ángel? ¿Había prestado su fuerza divina a su esfuerzo, haciendo que la tarea pareciera trivial? ¿O el obstáculo, la tarea que había considerado imposible, nunca había sido tan grande? ¿El peso aplastante había estado solo en su mente? La confusión dio paso a una oleada de pura y abrumadora euforia. Una risa burbujeó en su pecho y escapó de sus labios.
Una risa fuerte y genuina de puro alivio y triunfo. Lo había logrado. Solo o no, el empujón había sido suyo, la decisión había sido suya. Exultante, una sonrisa dividiendo su rostro manchado de polvo, se giró, ansioso por compartir este momento milagroso con Auriel, por mostrarle el resultado de su lección. Pero no había nadie allí. El camino estaba vacío, silencioso, salvo por el resoplido de su caballo. Auriel había desaparecido tan silenciosamente como había aparecido. Ninguna señal de su paso. No había huellas. La serena presencia que había llenado el aire se había ido, dejando atrás solo el calor opresivo del sol. La sonrisa de Casio se desvaneció lentamente, reemplazada por una expresión de profundo asombro. Estaba solo, pero el silencio a su alrededor ya no era de desesperación. Era un silencio lleno de significado, con un misterio que finalmente comenzaba a comprender. Solo en el camino, Cassius contempló el carro ahora libre, un objeto mundano que había sido, momentos antes, el centro de un universo de desesperación y luego de un milagro. El eco de su risa y la conmoción por la desaparición de Auriel dieron paso a una profunda quietud. Pero este silencio era radicalmente diferente de lo que había experimentado antes. No era el silencio vacío de la derrota, ni el silencio tenso de la expectativa. Era un silencio resonante, lleno no de sonido, sino de claridad. Miró el lugar donde había estado el ángel, luego a sus propias manos, todavía hormigueando por el esfuerzo. Y entonces, como piezas de un rompecabezas que caen lentamente en su lugar, la verdad de la experiencia comenzó a desplegarse en su mente. Auriel no había tocado el carro, no había usado ninguna fuerza celestial para moverlo. El poder, la facilidad, la ligereza casi mágica con la que el vehículo se liberó no vino del exterior. Comprendió, con una certeza que le erizaba la piel, que la ligereza del carro era directamente proporcional al peso de su propia creencia. El verdadero obstáculo nunca había sido la zanja de barro ni el peso de la madera. El verdadero obstáculo era la montaña de dudas que había construido en su mente. La convicción de su debilidad, de la imposibilidad de la tarea, era la verdadera fuerza que mantenía la rueda anclada en el suelo. El ángel no había venido a darle fuerza, había venido a obligarlo a afrontar su propia debilidad autoimpuesta. La negativa de Auriel a ayudarlo, sus palabras firmes, fueron el cincel que quebró el caparazón de su impotencia. Caminó lentamente hacia el carro. El sonido de sus pasos era el único sonido en el mundo. Tocó la madera, sintiendo su textura sólida y real. Era el mismo carro de antes. Lo que había cambiado no era el objeto, sino el hombre que lo miraba. Había pedido intervención divina y la recibió, pero no de la forma que esperaba. No fue un milagro de poder, sino un milagro de perspectiva. La ayuda no fue un acto, fue una lección, y en el silencio que lo rodeaba, la lección finalmente floreció, transformando el polvoriento camino en terreno sagrado para la revelación personal. La comprensión se profundizó, moviéndose desde los bordes de su mente hasta el centro mismo de su ser. La fuerza que necesitaba, la fuerza que le había rogado a los cielos que le enviaran, nunca había estado en los cielos, siempre había estado dentro de él, latente bajo capas de hábito, cansancio y autodesprecio. Pensó en su vida, las veces que se había sentido abrumado, las veces que se había dado por vencido, demasiado pronto, las veces que se había convencido de que los desafíos eran demasiado grandes para él. Vio un patrón claro, una vida vivida a la sombra de una creencia limitante. Ese momento, con la rueda en la zanja, no fue un incidente aislado. Fue la manifestación física de su condición espiritual. La tarea de Auriel simplemente había sido sostener un espejo frente a su alma. El empujón,
Ese único y desesperado acto de esfuerzo había sido mucho más que un movimiento físico. Había sido un acto de fe, no fe en Dios ni en un ángel, sino fe en sí mismo, en su propio esfuerzo. Fue la decisión de actuar, a pesar de la duda. Y en el momento en que tomó esa decisión, en el instante en que alineó su voluntad con su acción, el peso del mundo pareció aligerarse. La facilidad con la que se movía el carro no era magia, era la consecuencia natural de quitarse el mayor peso de todos, la resistencia interna. Ahora entendía por qué había desaparecido el ángel. La presencia de Auriel era un andamiaje necesario para construir la nueva estructura de su confianza en sí mismo. Pero una vez que la estructura estuvo en pie, el andamiaje necesitaba ser retirado para que pudiera ver que la fuerza era suya y de nadie más. La victoria necesitaba ser solo suya. El silencio y la soledad que siguieron no fueron abandono, sino el regalo definitivo, la prueba inequívoca de que ya no necesitaba un guardián. La fuerza había despertado y ahora le pertenecía. Una paz profunda e inquebrantable se instaló en su corazón, la paz de quien finalmente se encuentra a sí mismo. La paz que se apoderó de Casio no fue fugaz. Fue un nuevo cimiento sobre el que ahora descansaba su alma. Con esta calma recién descubierta, comenzó a prepararse para reanudar su viaje, pero cada uno de sus gestos estaba imbuido de una nueva conciencia. La fiebre anterior, la ansiedad por llegar a su destino, se había disipado, reemplazada por la apreciación del momento presente. Se acercó a su caballo y por primera vez ese día lo vio de verdad. No como una herramienta, ni como una extensión de su propia voluntad, ni como el blanco de su ira, sino como un compañero de viaje, un ser vivo que compartía su cansancio y su lucha. Extendió la mano y acarició el cuello del animal, una caricia suave que era a la vez una disculpa y un agradecimiento. El caballo pareció percibir el cambio, relajándose bajo su toque. Casio revisó las riendas y el arnés, no con la eficiencia mecánica de antes, sino con meticuloso cuidado, asegurándose de que todo estuviera cómodo para el animal. Tomó su cantimplora, bebió un sorbo, y en un acto impensable para el hombre que había sido una hora antes, se echó un poco de agua en la mano ahuecada y se la ofreció al caballo. Fue un gesto pequeño, pero significó un cambio inmenso. Al volver a subir al asiento del carro, sintió el mismo banco de madera bajo él, vio el mismo camino polvoriento por delante, pero la sensación era completamente distinta. Ya no se sentía víctima del camino, sino compañero. Se irguió, no con la arrogancia del orgullo, sino con la serena postura de la confianza en sí mismo. Miró por última vez el espacio vacío donde Auriel había estado, y una sutil sonrisa asomó a sus labios. Ya no necesitaba pruebas ni presencia. La lección estaba grabada en su corazón, y este era el único compañero que necesitaba para el resto del viaje. Estaba listo para continuar, no solo en el camino, sino en la vida, con una orden suave, una palabra tranquila que era más una invitación que una orden. Casio puso la carreta en movimiento. El familiar crujido de las ruedas sobre la tierra ya no era el sonido del trabajo, sino una melodía constante de progreso, el ritmo de un viaje reanudado con un nuevo propósito. Mientras viajaba, el mundo a su alrededor parecía transformarse. El paisaje, antes una monótona mancha de polvo y sequedad, ahora se revelaba con vívidos detalles. Observó la intrincada forma de una nube en el cielo, el tono violeta de una pequeña flor silvestre que crecía junto al camino, el patrón que el viento trazaba en el polvo. El mundo no había cambiado. Su capacidad de verlo, sí. Sabía que el camino por delante aún sería largo y que inevitablemente habría otros obstáculos, otras zanjas, otras ruedas atascadas, otras tormentas. La vida no le había prometido un camino fácil.
Pero el miedo paralizante a esas futuras dificultades se había desvanecido por completo. Ahora comprendía que cada desafío no era un castigo ni un muro, sino una invitación a recordar la lección, a reavivar la chispa, a practicar la fuerza que ahora sabía que poseía. El viaje ya no se trataba de llegar a un pueblo o vender mercancías, se había convertido en el viaje en sí, en quien se estaba convirtiendo con cada kilómetro. El destino final perdió su urgencia, eclipsado por la riqueza del camino, y así Casio continuó, un hombre sencillo en un camino de tierra, su carreta avanzando con paso firme, no hacia un fin, sino como parte de un continuo, llevando consigo no el peso de sus cargas, sino la ligereza de su propia y recién descubierta fuerza interior.